esta computadora. Y les comparto, también ya se subió el contenido del curso, se subió también la PPT de la terminología básica, prácticamente la que cerramos hoy. Y para cerrar esa información de terminología básica, pues tenemos acá artículos. No falta definir lo que son parámetros y estadísticos. ¿Por qué los dejamos al final? Pues sencillamente porque sobre ello es que estaremos todo el tiempo trabajando en la parte de la estadística descriptiva. Sacarle las medidas de resumen a un grupo de datos. Esos grupos de datos tendrán variables, tendrán algunas valoraciones, algunas observaciones, y si la información que le entregan pertenece a una población estudio, los resultados que generen se llaman parámetros. Y si los resultados si los datos corresponden a una muestra, esos resúmenes, esos resultados corresponderán a lo que llaman estadísticos. Y los estadísticos en la práctica, en su curso 2, se llaman estimadores. Entonces, sobre eso es la parte final de esa teoría. Entonces, parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población. Una cantidad, es una valoración, es el resumen de alguna característica que usted tenga o que está observando, o una variable que está observando en la población estudio. Entonces, asócienlo, la P de parámetro con la P de población. Y así no se le puede olvidar. Parámetro, asócienlo P con P. Este es el corazón de lo que es su diferencia. Todo el tiempo estarán estimando valores de parámetro, pero a partir de muestras, a partir de estimadores, a partir de esos elementos. Cuando decimos una cantidad numérica, pues resumen. Cuando ustedes sacan su promedio del semestre, eso en sí es un parámetro que les resume el comportamiento de toda la actividad que tuvieron ustedes en sus diferentes asignaturas. Dentro de esas diferentes asignaturas, todas las actividades propias de esas asignaturas en un solo valor. El resumen, entonces te quedó tu promedio del semestre 4.48. Ese será el parámetro que representa el universo de las operaciones y actividades de ese semestre. Por ejemplo, la altura media de los estudiantes de Ingeniería Industrial WIS. Entonces, considerando que todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial WIS matriculados a segundo semestre del 2021, tuviéramos las alturas o las edades o los promedios, el sacar una medida que resuma ese comportamiento de esa variable o esa característica se va a llamar parámetro. La idea es resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números, parámetros. Esa es la parte que corresponde. Y si trabajan con muestra, el estadístico o las estadísticas es idéntico a lo del anterior de parámetro, cambiar población por muestra. Creo que aquí lo hicimos y aquí está. Es una cantidad numérica calculada sobre una muestra. Entonces, asocien estadístico con parte de población, lo que ya consideramos llamaba muestra o se llama muestra. Cuando nos entregan un reporte de un examen clínico, entonces salió un nivel de glucosa, un nivel de colesterol de determinada valoración, ese resultado es tomado a partir de una muestra. Ese es el estimador, ese es el estadístico, que se acerca a representar el comportamiento del parámetro en sí de la población. Entonces, si asumimos que todos nosotros, como estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial WIS, y le tomamos la altura media a nosotros, los que estamos aquí en este curso, en este grupo, la altura media de los que estamos en este encuentro académico, es un encuentro, sí, claro, aquí. Ese será un estadístico, porque nosotros somos una parte de la población de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Que sobre decir que esa media, esa muestra, ese verdaderamente representa a la población. Eso es lo que se trabaja en los capítulos de muestreo, para decir que ese estadístico sí tiene las características o la capacidad de acercarse al valor de parámetro. Si un estadístico lo utilizas para aproximar un parámetro, también lo van a encontrar que se llama el estimador.
Tan sencillo como decir que vamos a estimar el valor promedio de nuestro peso. Entonces, el estadístico que permite acercarse a ese valor de parámetro sería la media muestral. Cuando ya sacas el valor de la media muestral, ese valor es el que se llama el estadístico, que es asociado al estimador. Cuando tenemos el valor, es el estimador. Cuando no le calculamos el valor, no lo tenemos, se llama el estadístico. Si queremos sacar una proporción de aceptación o rechazo dentro de un determinado grupo, el estadístico sería la proporción muestral. Cuando sabemos qué proporción de estudiantes están viniendo de este grupo presencial, ese es un estimador. Ya le hace el valor al estadístico. Con ese yo estimo lo que puede ser el valor de parámetros. Entonces, ese manejo es el que vamos a empezar a valorar ya en función de encontrar medidas de resumen, de tendencia, de dispersión, de variación. Vamos a estar permanentemente moviendo. Les mencionaba en la primera jornada que el alcance de la asignatura es a procesar información de población, a procesar información de muestra, pero no vamos a hacer estimación o el proceso inferencial. Sencillamente es tener las bases de cómo se representa, cómo se resume, cómo se interpreta, y ya lo que es la parte de la inferencia, lo he hecho varias veces, lo trabaja en su estadística, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, análisis de regresión y correlación. Todo eso va a estar asociado a partir de muestra. Es exactamente el diagramita que vimos jornada pasada. Prácticamente resume nuestra teoría, nuestros elementos de terminología básica. Tengan en su mente, en su pensamiento estadístico, esa estructura de que se pueden estar moviendo acá por población si procesan la información que tiene la población estudio en alguna característica o en alguna variable, todo lo que resulte como resultado de ese procesamiento de la población objetivo se llama parámetro. Y procesa la información que pertenece a la muestra, todo lo que resuma los resultados de los valores de variable o las características de la muestra, llámalo estadísticos o estimadores. Y que para hacer ese acercamiento, ese empalme, pues está de por medio un muestreo, que le tiramos ahí aspecto de una selección, para que tengan las herramientas de poder hacer la inferencia. Ese sería el entorno fundamental de que se tendría en esa estructura. Nos moveremos con zona izquierda, población, o nos moveremos con zona de muestra de la parte derecha. En el ejercicio que les quedó allá en el Teams, para ir practicando ese manejo de subir material y valorarlo, pues este me salió de 3, ya les quedó individual. Este era taller 1 y este primer ejercicio, había otros 2 ejercicios, entonces se lo hacen de manera individual. Creo que es este. Sí, aquí está, este es. ¿Sí lo miraron? ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo llegó? Ahí está. Entonces, cuando diga, profe, entra terminología, usted pregunta teoría en los quizzes, en los parciales, sí, así ve. No se aprendan de memoria lo que son las definiciones, sino aparte de tener claridad sobre lo que significan esas definiciones, pues saberlas enganchar o saberlas implementar. Entonces ahí prácticamente lo leo para tener ahí esos elementos. Les dicen el tiempo medio necesario para pagar y salir para todos los clientes. Y aquí tenemos toda la población estudio de una organización llamada Telefónica ABC. Debe estimarse. Entonces, cuando aparezca el término estimarse, piensen que hay una muestra de por medio. Digan, voy a estimar. Piensen en un muestreo. Utilizando el tiempo medio, quiero indagar sobre el tiempo de pagar y salir de todos los clientes, pero voy a aprovechar una muestra. Le saco el tiempo medio a la muestra de 75 elementos, 75 clientes. Y este 75 es la muestra. Elegidos aleatoriamente. Bueno, aquí ya saben que es aleatoriamente. Vimos por ahí lo que es el aleatorio aquí. Haga corresponder las expresiones de la columna derecha con los términos estadísticos de la columna izquierda. Profe, usted no definió datos, ni definió datos. Ya su sabiduría y conocimiento ya lo pueden ahí atrapar. Tampoco ha definido experimento. También ya su sabiduría y conocimiento le va a quedar ahí. Parámetro, población,
muestra, estimador, variable. ¿Alguien ya lo trabajó? ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿Cómo les fue? Cuéntame. Pues yo digo que, profe, que a mí me tiene confundida el dato y dato. Correcto, muy bien. ¿Puedo decir que puse todo? Sí, dale, pues ahí. En datos yo puse los 75 tiempos. No, ¿tiene que en datos o en datos? En datos. No, datos es uno solo. Datos es un lote de datos. Pues lo que busqué en internet decía que datos conjunto era como una columna a donde incluían todas las variables. Ahí coloqué el ítem B que dice el tiempo medio para todos los clientes. Datos lo llamaste B. Datos conjunto. ¿Lo llamaste B? No. ¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, por favor. Interesante, practíquelo y el viernes lo solucionamos en la hora de la noche para que a las de 6 a del final, así, para que lo puedan subir o completarlo, traigan una opción buena para el viernes y lo socializamos en la parte de esa hora. Tiene plazo hasta la medianoche. Es bien práctico. Empiecen por donde empezamos siempre. Nosotros empezamos trabajando nuestra terminología básica. ¿Por dónde? A ver, bueno, ¿qué recuerdo? Fue lo primero que definimos. Identifique la población. Ya. Dime cuál. Creo que está bien. Dime. Correcto, muy bien, mire. Población. Todos los clientes. La muestra, ¿cuál será la muestra? Hola. Correcto, muy bien. La muestra es A. Después, ¿qué hicimos? Lo que acabamos de decir ahorita, claro, profe, que no vamos a explicar lo que era parámetro. ¿Qué es parámetro? Lo acabamos de explicar que está calientico. El parámetro. La medida sobre toda la población. ¿Cuál es? Dígame la letra, por favor. ¿Cuál es? ¿El qué? B. Perfecto, excelente, muy bien. Bien. El tiempo medio para todos los clientes. Ese es el parámetro. Se ubicó sobre la masa total. Todos de la población. Movete ahora con el estimador. Iden a lo que dijimos. Iden el estimador, correcto, excelente. Mire que el tiempo medio para los 75 clientes. Ya llevas estimador, llevas muestra, llevas población y parámetro. Y una vez sacamos, me encarrité con eso. Les dejo otro. Pero tienen que subirlo para que practiquen subirlo y yo ver que lo están trabajando. Los que están allá, más allá, sino los que están allá en virtual, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo van? Variable, ¿cuál será la variable? ¿Qué es lo que quiere medirle a los clientes? La F. Miremos la F. Perfecto, excelente, felicítate. Variable F. Queremos medir el tiempo para pagar y salir de un cliente. Ahí no tiene que meter ningún valor todavía. Lo que quiero medir. Y decía, ya le quedaron las tres que se complican. Lo que no ha explicado el profe, claro, y me siento muy bien porque dijo, el profe me explicó datos ni datos y ya estamos con significa que los otros sí lo han logrado valorar. Dato, ¿qué es un dato? Por ahí la primera vez es un dato. Profe, el dato sería los 75 tiempos. Perdón. Perdón, profe, dato, dime, sí. dato único. El dato único sería los 2 minutos, el tiempo para pagar y salir de un cliente. Perfecto. Porque es uno solo, ¿no? El tiempo para pagar de un solo cliente, un solo valor, una sola valoración. Como amaneció el dólar. Los datos serían la G. Correcto, excelente. Miren ustedes los 75 tiempos. Ahí está la masa de observaciones de tu muestra, datos, conjunto. De pronto cuando hiciste datos conjunto, cuando coloqué entre paréntesis conjunto, esa es la masa de datos. Pude haber dicho nomás datos. Pude haberte confundido por San Google, el conjunto. ¿Y qué nos queda? Ya tenemos datos y quedó experimento. Profe, ese no lo vimos, entonces quedó por la ley del descarte. El experimento es la H, el proceso utilizado para seleccionar a los 75 clientes y medir sus tiempos. Eso es un experimento. Primero hay que definir su población, quiénes son, cómo son, dónde están, cuántos son. Esta es una población infinita. No nos dice de qué tamaño es esa población estudio. Una telefónica pues, puede ser algún punto
específico por su gran tamaño. No nos dieron información de qué tamaño tiene. Población infinita. Faltaba por ahí decir tipo de muestreo, sale ahí directo, ya lo tiene aquí arriba, seleccionado al azar, tenía esa condición. Entonces, el definir primero su población, el identificar qué le quieres observar, la variable estudio, el de establecer cuánto será el tamaño de muestra para y acercarse a ese parámetro, ese proceso. Una pregunta. Dime si con mucho gusto, adelante. ¿Por qué la variable no podría ser la G? Porque pues, la definición de variable es una característica observable que varía entre los elementos y la unidad de una población o ¿Cuál muestra. es la que propones? La G, La G. porque los 75 tiempos pues es lo que va a variar entre cada cliente y es lo que queremos observar. Entonces, Esa no es por lo que, esa ya es la respuesta de la variable. Ahí tenemos el elemento que está observando es la cantidad de tiempo que emplean los clientes. Eso es lo que quiero medir. Cuando usted encuentra al cliente, ¿qué le va a preguntar al cliente? el tiempo que se demora. Correcto, más que preguntarle cuando estén en su curso de teoría de cola, líneas de espera, van a estar ustedes punto y llega un cliente a hacer cola y se toma el tiempo de entrar al sistema, luego permanece haciendo cola y posiblemente sea atendido. Entonces, lo que va a tenerle al observar a ese elemento es el tiempo de permanencia durante esa fase. Entonces, ahí le daría unos minutos. Llega otro cliente, tomas otro tiempo, sucesivamente. Entonces, ese lote de información corresponde a los valores que representa a quién, a la variable que estoy midiendo, que son el tiempo. Entonces, los 75 tiempos ya es el resultado de la medición de la variable. Es el lote de información que entran a procesar. Por eso, aquí cuando lo decías, el tiempo para pagar y salir. Por ejemplo, ante esa situación, ¿a dónde habían mandado la F? Usted la puede contrastar. Dice, si digo que la G, los 75 tiempos es mi variable, F, ¿qué sería? Entonces pensaste que caería la F. Pues yo dije que el dato, antes de revisar qué dato era como las respuestas del experimento. Entonces, pues, por eso tenía lo... Sí, ahí exactamente está. ¿Qué es lo que quiere hacer? No, yo quiero ir a investigar allá, medir lo que es ese tiempo de observación. Permanece. Correcto. Y los 75 tiempos fue que ya corrió su lectura y quedó con ese grupo de datos a los cuales voy a aplicarle mi procesamiento estadístico. Entonces, la H, eso es algo que se procesa prácticamente cuando aplicas algo en estadísticas, en sí es un experimento y mirar a ver cómo pueden resultar esos resultados. Perfecto, ya les quedo ahí para que lo valoren. Vamos a entrar ahora a decir, bueno, ya tengo, profe, tengo los 75 tiempos. ¿Cómo le sacamos? Si son 75 tiempos, no nos dieron variable medida ni minutos ni segundos. Sería como decirle por ahí. Entonces, si queremos obtener el tiempo medio, mira, el objetivo es sacar un promedio del tiempo que podrían emplear todos los clientes de la telefónica. Pero los queremos acercar a ese tiempo medio con una muestra de 75 clientes a los cuales ya le mediste la variable de ese tiempo para pagar y salir y ya tenemos los 75 observaciones. Entonces, ahí entran ya entonces a esa fase de medidas de resumen. Ya empiezas a procesar, en este hipotético caso, el tiempo de operación para esos clientes. Lote de medidas de resumen. Entonces nos podemos mover con parámetros o con estadístico, parámetro y estadístico. Entonces uno les va a decir, mire, estos datos corresponden a una población, es salen parámetros. Estos datos corresponden a una muestra, se van a interpretar como estadísticos o estimadores. Generalmente en el procesamiento no van a haber cambios significativos en su cálculo y mucho más en su interpretación. Entonces vamos a trabajar en 3 grandes grupos. Uno que está asociado a los de tendencia central o descentralización. Esos cálculos de parámetros, esos estadísticos o esos resultados les van a estar diciendo qué valores, cómo se comportan los valores respecto a dónde se están agrupando. Entonces, ahí aparece la media, la mediana, la moda y el tipo de distribución. Estas son las más relevantes para el caso de medidas de tendencia central. Es decir, que son descentralización,
es que cuando las calculen o las obtengan, estas van a tender a ubicarse hacia el centro de la distribución de los datos ordenados. Tienden a posicionarse, ¿no?, o representar a ese sector. Habiendo visto la media, la mediana, modo y tipo de distribución, desde ahí nos va a dar bases para trabajar el lote de medidas de dispersión, la variabilidad. El concepto de dispersión está asociado es qué tan homogéneos son los datos. El poder decir que los valores son homogéneos entre sí, necesitamos tener un referente para hablar de esa homogeneidad. Y ese referente va a ser la media, por eso hay que primero conocer el concepto de la media para poderlo aplicar en dispersión. Pero siempre en estadística, cuando les hablen de dispersión, asocienlo a la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización. Frente al resumen de las medidas, que es una media, ¿cómo estamos cayendo respecto a los otros? Cuando se saca un promedio de resultados de un parcial, 4.2, que usted se mira, uy, yo saqué 4.8, caí por encima, o sea, 3.8, quedé por debajo. Es qué tan distantes están esos valores que le dieron vida a ese promedio. Eso va a ser dispersión, su conexión a internet es inestable. Entonces ahí van a trabajar el rango, la varianza, la desviación estándar o típica y un coeficiente de variación. De cada uno de ellos, pues ilustraremos cómo es su cálculo, cuál es la interpretación, cuáles son las respectivas notaciones que se van a tener. Y después que hagamos todo este recorrido con software, calcula uno, bajaremos por la noche de estar desocupado bajo la sala de cómputo para trabajarlo con Minita. Aquí le mostraré primero con Excel cómo se obtienen rápidamente estos valores, pero estamos en aprendizaje. En su estadística uno es interpretarlos, saber qué mensaje le entregan. Coger esos resultados, usted los sacude y los pone a hablar, a ver, hable, ¿qué me quiere decir usted? Y toca a usted que como que diga, ya los datos le pueden hacer señas a usted y nosotros en nuestra habilidad estadística debemos saber leerle, como decir, los labios, saber qué es lo que quieren decir, cómo articulamos eso dentro de algún problema particular. Hay otro lote de medidas, que es el de posición. Esas de posición son aquellas que dividen el conjunto de datos ordenados en grupos con la misma cantidad de individuos o de elementos o de unidades muestrales. Entonces ahí las representativas son cuartiles, deciles y percentiles. Al ser de posiciones que nos permite compararnos. Por ejemplo, en el caso de las notas, tenemos 100 estudiantes. La nota promedio de los estudiantes es 4. Ese sería el valor. A partir de ese 4 podemos localizar otros puntos, como puede ser el cuartil 1, la nota de la posición 25, la nota del 50, la nota del 75, y ver en qué categoría pertenece. Cuartiles iremos a dividir ahí en 4 partes esos valores y ver si pertenecemos a los de más arriba, los más altos, o los más bajos. Una medida de posición, no he hecho los cálculos y no es localización. Los deciles nos van a clasificar dentro de decil 1, decil 2, decil 3. En 10 partes se van a dividir y en función de ver en qué categoría. Y la más utilizada en ingeniería de ciencias, cuando les entregue sus resultados de Saber Pro, le van a decir en qué percentil caíste, por ejemplo, en gestión de instalaciones, en gestión de productividad o características de logística. Percentil 80. Te sale una P, su índice 80. Entonces, y el leerlo es que tu puntaje que sacaste en esa valoración de Saber Pro es superior a la del 80% de compañeros que presentaron a nivel país dicha información. Es una medida de posición, percentiles. Entonces, es más utilizado porque permite de un total establecer cualquier posición del 100%. Si caemos por allá en un percentil 25, significa que nuestro puntaje fue muy bajo, que solamente logramos superar al 25% y el 75% nos ganó a nosotros en puntaje. Ya miraremos esa interpretación, es muy utilizada cuando llevan por ahí sus sobrinitos, a los babies, a sus hijos, cuando tengan que llevarlos al pediatra, y saca ya unas tablas percentílicas
unas curvas, les toma el peso, la talla, el diámetro del cráneo, longitud del fémur, y todo eso, y ver si va creciendo de acuerdo a valores de percentil 50, percentil 50, 75, etc. Son elementos utilizados también en la parte de diseño de infraestructura de alcantarillados, acueductos, para mirar pendientes, para mirar inclinaciones y esas variaciones. Y finalmente, otro lote de cálculo de parámetros y estadísticos, los de forma. Están muy ligados con el tipo de distribución, y el tipo de distribución te lo va a estar dando media, mediana y moda. Entonces, cuando tengamos ya esos tres medidas de resumen, podemos hablar de una distribución asimétrica positiva, una asimétrica negativa o una simétrica. Y esos tipos de distribución son los que le dan base a las distribuciones de probabilidad. Desde ahí donde empiezan ustedes a observar por qué los datos se ajustan a un determinado modelo de distribución, porque tienen ese comportamiento. Entonces se habla de la simetría o sesgo. El sesgo es hacia dónde se pueden estar dispersando o sesgando alguna situación en particular de alguna variable. Ya miraremos lo que es sesgo. Otro de forma es el apuntamiento o kurtosis, el grado de concentración de los datos alrededor de algún punto focal. Que le va a dar la altura a una curva, van a dar todas unas distribuciones, y en función de eso lo estaremos ahí analizando. Pues ahí están narradas esas cuatro grandes lotes o grupos de medidas de resumen, y que permiten irlo llevando paso a paso para poder articular ese comportamiento. Empecemos a recordar, yo digo recordar porque esto ya lo vienen ustedes del bachillerato, todo lo que es la tendencia central o centralización, y que a estas alturas de su vida ya todas y todos han calculado algún valor promedio. Entonces, la primera, medida de tendencia central. Media aritmética o promedio. Esta en estadística es la primera que se toca trabajarla, porque esa va a ayudarle a todos los demás, a la dispersión, luego en probabilidades. Después le cuelgan probabilidades y luego le colgamos dispersión. Con eso ya siento que tienen las herramientas para articular cualquier modelo estadístico. Entonces la media aritmética es simplemente el promedio, también llamada media muestral, si lo estás trabajando con una muestra. Si lo trabajas con una población, se llamará media poblacional. Generalmente, casi toda la estadística y todo lo que es software viene aplicado con muestras. Pero se hace énfasis de aquí construir, pero el procesamiento es similar en su concepto, ya que generalmente se calcula en relación a una muestra. Entonces, cuando les hablen de media muestral, ese es un estimador o un estadístico. ¿De quién? De la media poblacional, del parámetro media poblacional. Se calcula con la fundamentación algebraica que aparece ahí expresada. Se calcula de la siguiente forma. Si las observaciones de una muestra de tamaño n van a ir asociando una nomenclatura, la n minúscula, asocienla a muestra. Si trabajan con n mayúscula, asocienla a una población. Si tienen los datos de la muestra x1, x2, x3, xn, si te piden el promedio, pues sumamos los valores de x1 más x2 más x3 más xn y divide sobre el número de observaciones. Ese es el promedio. Una de las medidas más utilizadas de mayor articulación en métodos estadísticos, porque representa o resume el comportamiento de los valores de las diferentes observaciones. Entonces, sobre ella va a estar acompañando de una manera permanente de aquí para adelante. Son todos sus cursos de estadística y todos los demás procesos que ya han venido desarrollando, les ha parecido promedio. Entonces, sencillamente es una sumatoria desde el primer valor, la primera observación hasta la observación n, del respectivo valor x y sobre n. Si tienes datos repetidos, hay que incluirlos. No se trata de sumar valores de variables, sino de observaciones.
No se trata de sumar si tengo el 15 más el 18 más el 20 más el 15 más el 15 más el profe, ya sumé el 15 una vez, ¿para qué lo sumo? Que son 3 personas diferentes. Está fabricando piezas, tiempo de ciclo, tiempo de operación, pues muchas piezas pueden emplear el mismo tiempo. O muchos de nosotros, digo nosotros, ustedes tienen edades similares, promedios similares. Entonces, no se debe sumar los valores de la variable, sino el número de las observaciones, incluyendo las que están repetidas. Características a tener en cuenta. Es la media aritmética o promedio de los valores de una variable, suma de los valores dividido por el tamaño muestral. Ejemplos sencillitos para ir construyendo conceptos. La media del 2, 2, 3, 7 es pues la suma de ellos dividido entre 4 nos da 3, 5. Más que decir, lo que vimos la media es qué significado tiene el promedio. Ese valor de 3, 5 les está diciendo que ese sería el aporte de cada uno de los valores de la variable estudio o de cada uno de las observaciones en la construcción del total de información. El total de la información, el peso total, es la suma que tenemos acá. Eso le da 7, le da 14. Y nos fuimos para cafetería, 4 a buscarme un cafecillo y no había ahí. No había nada. 4 personas van a la cafetería, piden, ¿cuánto es la cuenta? 14.000 pesos. Y pagan de manera proporcional, pagan de acuerdo, total dividan entre 4, entonces ya 3.500 tendría que aportar cada uno en la valoración o en la conformación de ese total. Y ahí van a decir, mire, ¿por qué uno aportó más y otros aportaron menos? Eso lo vamos a medir con variabilidad, de poder detectar qué tan dispersos están esos valores. Entonces, desde esa óptica, el valor promedio va a ser un valor el cual va a estar rodeado de elementos que están a su izquierda, menores que ella, o que están a su derecha. El 3,5, siempre que calculen el promedio, debe ser un valor que está comprendido entre el dato menor y el dato mayor. Mi profe, a mí la media me dio 8.6. Y usted dijo que no podía hacer valor de 100, alguna cosa fallaste. No puede salirte un valor promedio que sea menor al dato menor, ni que sea mayor al dato mayor. Eso se está cumpliendo. Y tiende a ubicarse hacia algún determinado sector. Solamente el decir si quedó en el centro, el dato que le va a quedar en el centro es la mediana. Es decir, va a quedar exactamente 50% a la izquierda, 50%. En la práctica se convierte como un centro de gravedad. Quiero tenerlo. Es conveniente cuando los datos se concentran simétricamente con respecto a ese valor. Aquí empezamos a decir, profe, ¿qué medida de resumen es más conveniente para este grupo de datos? Si ven que los datos tienen cierta homogeneidad, el promedio es recomendable. Si ven que tiene datos atípicos, datos extremos, la media no va a tener recomendada. Ya les miramos cuando estemos comparándolo ahora. Muy sensible a valores extremos. Eso es lo que quería aquí narrarles en función de esa condición. Aquí hace referencia a esos valores extremos. Yo siempre una hoja en blanco después de esta. Es el centro de gravedad de los datos. Sí, aquí está. Copiense esa teoría y la necesitan copiar ahí. Ya les explico visualmente a qué le representa eso. O sea, es muy sensible, se deja afectar rápidamente y de manera significativa por valores extremos. Y cuando decimos que es el centro de gravedad, no es que el dato que está en la mitad. Son el 2, 2, 3, 7, cayó 3, 5. Vamos a hacer el grafiquito acá sencillo. Tenemos X. Hemos encontrado un valor promedio X trazo igual a 3, 5. ¿Quién le dio ese 3,5? Por aquí a la izquierda tenemos un 2.
Por aquí a la izquierda hay otro 2. Tenemos el número 3. Tenemos, coloquémoslo acá, el 3. Y si es el centro de gravedad, por ejemplo, voy a colocar aquí como si fuera un punto de apoyo. Por ejemplo, que colocas 2 kilos, más otros 2 kilos, más 3 kilos. Lo que hace ahí la figura es que se levanta o se cae o se escurre a la izquierda. Aquí a mi izquierda, allá a su izquierda también, si hace esto. Los que están allá no me ven. Pero queda desbalanceado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y por aquí llegó el número 7. 7, sí. 7 de confianza. Coloquémoslo por aquí. 7. Coloquémoslo. Entonces, lo que hace la media es ubicarse en ese punto de tal manera que quede nivelada la masa de datos que va por la izquierda con la masa de datos que está por la derecha. Lo llama el centro de gravedad. Un punto de apoyo. Si llegase a aparecer que en vez de 7 es 70, y lo voy a incluir aquí con otro color, el negrito. Si este en vez de ser 7 es un 70, voy a colocarlo acá más bien. ¿Qué le ocurre al promedio? Recalcúlelo. ¿Cuál será el nuevo promedio? ¿Para dónde coge el promedio? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Correcto. ¿Y cuánto será el nuevo promedio? El promedio empieza a caminar donde esté el lado extremo. Por eso nos alegra mucho. En el primer semestre dejas el promedio en 4.2 y en el segundo semestre saca 5. Eso se subió el promedio. El promedio se va hacia donde estén los valores. Si quieren subir el promedio, su promedio del semestre debe ser mayor al promedio que traemos de carrera. Llega un momento en que ya por allá el quinto, sexto, será así, le den 5 el semestre, eso no se mueve, ya logré como no. Es el centro de gracia que quedó ahí como estable por ese punto. Recuérdame aquí, más que recordarme cuánto sería el nuevo promedio. Este es un punto que siempre sale en un quiz. En un salón hay 21 estudiantes cuya altura promedio es de 1,70. Llega un estudiante, determine qué altura debe tener ese estudiante que entró para que el promedio se incremente en un centímetro. Es este mismo, no por ese lado. No, no es este mismo, porque ahí tengo los mismos datos. Llegó el 70. ¿Cuánto será? Entonces sumamos 70, 72, 74, 77 dividido entre 4, ¿cierto? Sí, sí, claro. 19.25. Perfecto, excelente. 19.25. Visualmente este 70 tenía mucho más a la derecha, lo dejé ahí sencillamente para no. Mire, de 3.5 se movió a 19.25. ¿Ves cómo es de sensible? Por eso hay un tema de la parte estadística descriptiva que es el diagrama caja-bigotes, en el cual se recortan los valores atípicos o extremos para que los datos queden más homogéneos, para evitar estos sesgos. De todas maneras, sus análisis no se limitan solamente a interpretar el promedio. Él es muy débil, la media o promedio es muy débil. Necesitamos apoyarle la mediana, la moda, para interpretar cómo puede ser el conjunto de datos que le dan vida. Y si le colocas un 700, se dispara más ese valor promedio. Por ejemplo, voy a simular aquí otro escenario. Estamos explicando lo de la sensibilidad. Y con el 70 me sirve. Tenemos una muestra de n igual 5 observaciones de edad. N5. Estamos evaluando la edad en años. El promedio de la edad de esos 5 observaciones es X trazo igual a 18. 18. El promedio de 5 datos es 18. Cuénteme, ¿cómo se imagina son los valores de los 5 datos? ¿Qué podemos asociarle? ¿Será que todos son iguales? Podría ser, profe, sí. Igual a 18, todos pueden tener. Por ejemplo, que en el día de la fiesta de los niños, ¿no? Que había un show de medianoche.
el show principal de medianoche. Ah, ya le dije que era fiesta, ya le dañé el encargo. Sí, una jornada de medianoche de un show principal, 5 personas salen a tarima, y el show principal, la edad promedio de esas personas que salen allá a tarima es de 18 años. ¿Cómo se imaginan ustedes ese show? El maestro trata de decir, profe, los Apolo, men, las mujeres, men, son 18 años. Ya participarían, irían 18 años. ¿Cómo se imagina usted la población estudio el comportamiento de la variable que le da vida a esos 18? Ya me descubrieron que era una fiesta de niños, entonces salió un baby de 4 años, sale a tarima, sale con su hermanito o su primo, otro de 5, sale otro de 5, 5, 10, 14, 6, 20. Me faltó el abuelito o la abuelita que lo acompaña a hacer el show, 70 años. Ahí está. 70, 76, 80, 90 dividido entre 5, 18, ahí está. Miren el dato extremo, el 70. Entonces, frente al escenario, estás en producción, se fabrican 5 piezas, se toman los tiempos de fabricación, tiempos de ciclo de esas 5 piezas y les da un promedio de 18 minutos. En promedio, cada pieza requiere ser operacionalizado durante 18 minutos. Cuando en realidad, mire, hay 4 piezas que son valores muy cercanos, 4, 5 y 6. Este dato 70 es un dato extremo, un dato atípico. Se le puede distorsionar lo que puede ser el escenario. Por eso no se pueden dejar esos valores dentro de los análisis de datos porque nos distorsionan. Es más, profe, pero uno cómo detecta ahí que está ese 70 incluido con la sola media. Por eso no tomen decisiones ni interpreten solamente con valor promedio. Si le hubiera dado la moda, si le hubiera dado la mediana, si le hubiera dado la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, usted va haciendo una mejor imagen, visualiza de mejor manera cómo puede ser el escenario de los valores de la variable estudio o la característica que estén observando. Entonces, decir, mire, una pieza empleó 70 minutos. ¿Qué pasó ahí? No se fue la energía, un apagón. Pues no puedes entrar a procesar a 18 minutos promedio, porque en realidad debe ser explicado o debe ser aislado ese valor, porque hace daño en la interpretación. Si usted lo aísla, cogémoslo acá, recalcúlele ahora al 455 el valor promedio. ¿Cuál sería ese nuevo promedio? Aislando el dato extremo. Entonces tendríamos aquí 4 datos cuyo valor promedio ahora será 6, 10, 15, 20 dividido entre 4, 5. Esto es mucho más. Mire cómo impactó la media. De 18 años se bajó a 5 años, porque había involucrado un valor aquí. Cuánto tiempo promedio fabricar es de 5 minutos y usted lo ha disparado por ese factor. Lo que puede estarle pasando a muchas empresas en tiempo de pandemia. Traen un flujo de operaciones de ingresos por ventas antes de pandemia y algunas dispararon las ventas. Todo lo que fue el sector salud, el sector seguridad, el sector higiene, ropa de dotación de seguridad, ellos dispararon ventas. Incluir esas ventas disparadas, sin decir el promedio de nuestras ventas, es un valor que está siendo actual ahí. No es parte del flujo normal. Lo mismo, lo puedes ver aquí por dato atípico alto o dato extremo bajo. Muchas empresas venían con ese flujo de operaciones normales y la pandemia hizo caer. Que saque el promedio de las ventas de los últimos 5 años, donde hay 2 años en los cuales prácticamente están al borde de que pudieron haber desaparecido o haber cerrado. Pero no contemplar, por eso hay que hacerle marcos temporales. Mire, antes de pandemia nuestro flujo era este. Durante pandemia es esta situación y poderla comparar para pescar. Cuando las empresas les pidan balances generales los bancos les piden balances generales para apalancamiento financiero de algún proyecto, pues tienen que tener en cuenta esos posibles motivantes o causales de esas variaciones. Y la media será uno de los indicadores fundamentales. Entonces ahí lo que se llama el centro de gravedad
es posicionarse de tal manera que les permita equilibrar en esa condición. Lo vamos a valorar de mejor manera cuando estemos hallando varianzas. La distancia que va por la derecha, comparada con la distancia que va por la izquierda, se le va a bloquear. Que el promedio queda en ese punto específico. Pues, a eso lo que hace referencia es muy sensible a valores extremos y es centro de gravedad local. Esta estaba metida ahí ahorita para que pueda rayar. Ya retomaremos otros elementos de media a la medida que vayamos articulándolo con otras aplicaciones. Miraremos diferentes formas de calcularla cuando los datos están agrupados por tablas, por cuadros, cuando están asociados en diagramas pastel, en porcentaje, en proporciones, van a tener sus propias formulaciones. Aquí lo que quiero es que van teniendo la articulación de ese concepto. La mediana, ME. ¿Cómo se define? Es el valor más intermedio o central. Valor más intermedio o central. Una vez que los datos han sido ordenados en forma creciente. Conexión a internet es inestable. Se suele denotar por ME. Bueno, el profe me dijo, pues donde vean ME, asociando a mediana. La forma más general de calcular la mediana es la siguiente. Miremos primero visualmente a qué corresponde la mediana. Tendremos los datos ordenados del dato menor hasta el dato mayor. De por sí la mediana es una de las medidas de posición, va a corresponder al cuartil 2, al decil 5 y al percentil 50. Para que se les cumpla eso, lo que tienen que indagar acá, ¿qué valor hace que quede en la mitad? De tal forma que el 50% de los datos están previamente ordenados, se consideran que son menores o iguales. Aquí vas a tener en esta posición el 50% de la información. Y el otro 50% estará comprendido entre ese valor mediano y el dato mayor. ¿En qué es el dato que está en la mitad? Más que decir un dato, es un valor de la variable estudio. Muchas veces no le salen ni uno de los valores que están ahí, sino hay que hacer un cálculo cuando se trata de ser impar el número de datos o ser par. Es una medida de posición, hace referencia al punto medio. Que aproximadamente el 50% de los datos se consideran menores o iguales, voy a colocarlo aquí, símbolo, menor o igual que la mediana, y que el otro 50% se considera mayor. Que el 50% de la información está encima del valor mediano y el otro 50% estará por debajo. ¿Cómo se va a calcular? Entonces, el procedimiento dice que primero lo que tienes que hacer es ordenar los datos del menor al mayor y que después de que los tengas ordenados van a aplicar una fórmula dependiendo si la cantidad de datos es número impar o es una cantidad par. Esto me toca borrar la araña aquí 6 y me toca borrar eso. Ahí tengo la figurita, copienla si la necesitan, porque utilicé el espacio de lo que va a aparecer ahí en la fórmula. Una medida de posición equivale al cuartil 2, al percentil 50, al decil 5. Ya lo recuperaremos con medidas de posición. Entonces, borremos esto. Y aquí tendríamos la mediana. Si la cantidad de datos es un número impar, por ejemplo, 31 datos, 31 observaciones. Viene sin par. La mediana va a corresponder
al valor de la variable estudio que esté dada por la posición n más 1 sobre 2, donde n es el número de datos. Decía, si n es 31, entonces los tenemos ordenados del 1 al 31, ¿cuál será el valor que queda en la mitad? Pues 31 más 1, 32, dividido entre el dato 16, te vas y ubicas el 16, vas a tener por encima del 15 y por debajo de esa posición otro 15. Esa sería la mediana para el caso impar. Pero si el escenario es de que en vez de ser 31 son 32 datos, 32 observaciones, lo que representa una cantidad de valores par. Si n es par, ustedes van a coger el promedio de los valores de las observaciones que estén ubicadas en la posición n medios. Cojan la posición n medios. Si son 32 datos, entonces el n medio sería 16. Vas a mirar qué valor tiene el dato que está en la posición 16. Y se lo va a sumar al valor de la variable estudio que esté ubicado en la posición n medios más 1. Sería 16 más 1 es 17. Coger como los dos valores que están hacia el centro, 16 y 17, miras qué valoración tienen y los promedias. Ese sería el comportamiento o el valor de la mediana. Sale como un promedio, aquí donde puede aparecer el promedio, pero esa mediana no corresponde a ninguno de los valores de los datos. Pero es un valor de la variable estudio. No es un valor de un dato que esté ahí, sino qué dato hace que dividas en dos partes proporcionalmente iguales la distribución de datos ordenados. Correcto, ahí las formulillas. Esto es con software, eso le bota el resultado, pero el concepto está acá, de cómo se tiene para valorar para hacer dicha interpretación. Mediana es un valor que divide a las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos, es percentil 50. Si el número de datos es par, se elige la media de los dos datos centrales. Ya los explicamos ahí. El promedio de los dos valores que están hacia el centro. Entonces ahí tenemos la mediana de ese grupo de datos. Tenemos un valor 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 8. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 valores, 7 observaciones. Entonces, si aplica la formulita, el número impar, pues vas a coger 7 más 1, 8 dividido entre 2, 4. Pues la mediana será el valor que está en la posición 4 y que coincide, o no que coincide, sino que corresponde a este 5. Por la derecha del 5 vas a ver que hay la misma cantidad de observaciones que a la izquierda del 5. 3 por la derecha, 3 por la izquierda. 3 azules por la izquierda, 3 verdes por la derecha. Ese sí es el valor que queda en la mitad. Diferente a la media, que lo que busca es soportar o equilibrar el comportamiento de la masa de datos que están por la derecha con las de posicionamiento. Quiere salirles ahora cuando es par. Cierro la puerta. Entonces aquí tienen ahora una cantidad de observaciones par
En este caso, a los datos anteriores le colgaste el 9 de 8 valores que teníamos. Ahora tienes 9, 2, 4, 2, 4, 6, 8 de 7 valores que teníamos en primera instancia, que era impar. Ahora le colgamos el número 9 para que nos quede el número par. Si aplicas tu fórmula, entonces sería el dato que está en la posición n medio. Si son 8 datos, la n medio sería el dato 4 más el valor del n medios más 1, que sería el 5. Aquí están los dos hacia el centro. Promedia 5 más 6, 11, dividido entre 2, 5, 5. Aquí donde le decía, vea, el 5, 5, ese es un dato que no pertenece a las observaciones. De lo que está buscando, decía, es un valor. ¿Qué cifra? ¿Qué cantidad? ¿Qué expresión? Hace que a la izquierda de ese valor le quede la misma cantidad de observaciones que a la derecha. Entonces, a la izquierda del 5, 5, tendríamos el 1, 2, 4, 5. Y a la derecha del 5, 5, van a tener utilizado el sagrado de la UIS, el verde, aquí estamos. A la derecha del 5, 5, vamos a tener 4 observaciones. Eso hace referencia al manejo de la interpretación para... ¿En qué momento daña uno la mediana? Cuando no lo ordenas. No sé, este es el de la mitad, pero aquí me faltó ordenarlo. Tiene que ser ordenado en ese caso. En la interpretación siempre va a ser, vas a decir que para el caso aquí de que era número impar, para este caso, que aproximadamente el 50% de las observaciones toman valores que son menores o iguales a 5. Y el otro 50%, que aproximadamente el otro 50% es mayor a 5. Para este escenario, la interpretación del 5-5, que aproximadamente el 50% de las observaciones toman valores que son menores, aquí puedo decir que son menores, que no está repetido, menores a 5.5, y el otro 50% de las observaciones son mayores a 5.5. Esa es la mediana. ¿Cuál es la ventaja de la mediana comparado con la media? La van a utilizar o se recomienda cuando los datos son asimétricos o cuando tengan datos atípicos o valores extremos. ¿Por qué? Porque no es sensible a valores extremos. Entonces, para las empresas que les decía, las ventas de las empresas durante sus operaciones, incluyendo pandemia, se recomienda trabajar con una mediana, un promedio. Mire, no es sensible a valores extremos. Y aquí está el ejemplillo. Cogieron los de aquí arriba. Y así cambiamos este 8 que tenemos acá por un 800, la mediana sigue ubicado acá en 5. Si en vez de 800 le aplicas un 8000, la mediana sigue siendo el 5. La mediana no se preocupa quién está por allá abajo. Lo que se hace por allá arriba no se siente abajo. Se concentra en ese punto, es un referente. Sea que sea un dato extremo menor o un dato extremo mayor. Pero cuando valoras la media, como se lo ilustran ahí, la media es 117. Regalen aquí la media de estos primeros. Esto que se ilustamos con muestras. Aquí arriba, ¿cuánto es la media? 1 más 2, 3, más 4, 7, más 5, 12, más 12, 24, más 8, 32. ¿Me quedó bien? 32 dividido entre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto le daría el promedio de arriba? 4.57. Muchísimas gracias. X igual a 4.57. Y si te piden Una la pregunta. mediana, sí, dime. ¿En ese ejercicio de mediana es 6,6 o ahí iría un 7? Espere que me perdí. ¿En dónde? No, en el que está subrayado, sí van 2 veces 6, ¿cierto? Sí, abajo están 6. Son estos mismos Ahí de está.
De arriba, mira, este mismo está aquí montado acá. Ah, ok, profe. Cambiado Gracias. ese dato extremo, el dato del 8, este 8, lo cambiaron por un 800. Entonces, con la presencia del 8, nuestro promedio es 4.57 y la mediana es 5. Cambiamos el valor de 8 por 800 aquí abajo. La mediana sigue siendo 5, pero la media, mire cómo reaccionó a 117.1. Entonces es una gran ventaja. Para tengan datos extremos o atípicos, recomiendan trabajar con la mediana. Y cuando hay, sobre todo en la bolsa de valores, se utilizan mucho unas variaciones que hacen de que es parte de un proceso, ¿no? Una alarma, alguna alerta, alguna situación que logra explicar esa variación significativa. Entonces, tiene una gran ventaja en función de esa utilización para esa valoración. La moda. Vamos construyendo conceptos, lo que significa cada uno, y ahora los vamos a integrar los tres. La moda la encuentran en los textos o material como M sub D, con el propio a veces trabajan con el MO. Realmente MD, como quieran tomarla ahí. Pero tener claridad, MD, moda, MO, también representa lo mismo. Ese término de la moda es como literalmente lo que significa la moda. ¿Cuál es la canción de moda? El vallenato de moda, ahorita cuál es. La salsa de moda, el reggaetón de moda, el cantante de moda, el equipo de moda, la selección Colombia de moda. Todo eso que nos hace. La moda en la selección Colombia es 0 goles. Moda es el o los valores en donde la distribución de frecuencia alcanza un máximo. Eso técnicamente, alcanzar un máximo es aquel valor de la variable estudio que se repite más veces o que tiene más apariciones dentro de los valores de las respuestas. Al decir alcanza un máximo es el de mayor frecuencia. Cuando estemos armando tablas, miraremos el valor de la variable estudio con su respectiva frecuencia. La frecuencia va a ser el número de veces o apariciones que tenga dicha variable. Aquel que tenga la mayor frecuencia, ese será la moda, para ese caso. La moda de un conjunto de observaciones es el valor que más se repite. Aquel cuya frecuencia absoluta es máxima. Y ya les decía, la frecuencia es el número de veces que se presenta dentro de una distribución de datos. Puede ser única, o que haya más de una moda, o que no exista moda. Bien probable que si uno les preguntara a ustedes el promedio de carrera, no sé cuántos pueden tener exactamente el mismo promedio. Entonces sería una distribución amodal. Se llamaría que no exista, sería amodal, no tiene moda, porque todos los valores son diferentes. Puede ser única porque es el único valor que tiene la máxima frecuencia, o pueden aparecer dos o más valores que tienen la máxima frecuencia y similar al otro. Entonces pueden aparecer bimodales, trimodales. Hay gráficos de control estadístico de procesos donde se puede mirar lo que pueden ser esos comportamientos. Una fábrica dice, no, mire, fabrico 10 productos y nuestros productos de moda son el A, el H y el K, porque es de lo que más se rota. Una empresa de papas fritas, de Snap, puede tener un producto de moda. ¿Cuál creen que es el producto que más se vende de los snacks? ¿Cuál creen? No sé, les estoy diciendo cuál es. Trata de ganar. Pues, si era un empresario de ese sector, diría, no, pues, el revuelto ese que llaman mistón, el que tiene chicharrones, platos, parece un almuerzo completo. Hay veces uno pide un almuerzo redondo, ya sale un combo de esos, una papa, tiene huevo, carne, arroz, pollo, papa, un almuerzo redondo. Entonces, ¿cuál será el que más se vende en esos puntos? ¿Cuál es su producto que más rota? Esa es la moda. Entonces hay que tener en inventarios más de eso, porque el mercado te jalona porque tiene más. Esas pueden ser utilización. En su curso de producción van a mirar diagramas ABC. Aquí vamos a ver por ahí el diagrama Pareto, en el cual empieza a observar aquellos pocos productos que son los que le generan mayores ingresos. Entonces los productos de moda de la empresa, tipo adentro. ¿Cuáles son? Esa es la moda.
literalmente lo que más se vende, lo que más se pide, lo que más se utiliza, es lo que hay. Y tiene como su comportamiento, puede pasar a través del tiempo y va cambiando, se va modificando, porque estamos expuestos a competidores, estamos expuestos a cambios de gustos, preferencias. Cuando encuentren más de una moda, la distribución de los datos se denomina acorde a ellos. Es bimodal, 2 modas, trimodal, 3 modas, polimodal. Ya uno dice por ahí 3, 4, cuando dicen, no, hay de 10 productos hay 8 modales, pues prácticamente fabrica de todo porque el mercado le pide todo. Entonces, generalmente se mueve por modal, bimodal o trimodal. Y cuando vean que no hay moda, eso recibe un nombre, lo tengo acá, será modal. Cuando no hay moda, la distribución de los datos se denomina amodal. Lenguaje técnico. Profe, no hay moda. ¿Qué escribo ahí? Distribución amodal. No hay ningún valor que repita. La utilización es dada, por ejemplo, que a nivel salud, se encuentra dos médicos a la salida de su jornada ya en el consultorio, me dice, ¿cómo te fue? No, ¿cuál fue tu consulta de moda? Entonces dijo, no, pues de 15 que atendí, escribiendo aquí arriba, la moda fue la EDA. EDA, ¿sabe alguien qué es EDA? EDA, no la edad, sino la EDA. No, aquí la consulta de moda fue la EDA. Pero ya sabe que hubo algún mayor consulta de la enfermedad diarreica aguda, y llama eso. Ahí estaría. Dijo, ¿por qué no? De 20 consultas, 12 fueron por ese motivo. Entonces, ese comportamiento lo puedes correlacionar, decir quiénes eran, qué naturaleza tenían, cuáles eran las características, dónde pueden estar ubicados y puede asociarlo con alguna situación de algún alimento o alguna afectación que pudo haber en ese sector o en una zona. Implementación. El otro día, ¿y a ti cómo te fue? No, a mí me consultaron, fue por ira. Rabia porque empató la elección Colombia. No. Insuficiencia respiratoria aguda. Es la enfermedad de consulta o el motivo de consulta, entonces, porque hubo más pacientes, más personas que cuidan. Nivel de esa producción, que fue lo que más se vendió, un lunes, un martes, un miércoles, un fin de semana. Entonces, literalmente está asociado a esa condición y hay un gran mensaje para los capítulos de inventarios de decir qué es lo que se debe estar fabricando en producción continua, línea de producción permanente, que es un producto que se demanda de manera constante. Y si tiene variaciones o no es muy significativo el volumen de ventas, puede fabricar por lotes. Fabrica por lotes, les ocupa la línea y almacena y va sacando gradualmente. Es una de las indicaciones o los valores o las medidas de resumen que más representan. O que se interpretan de una forma para tomar decisiones. Ejemplo, bueno, ya está suficientemente claro eso, que el ejemplo, así que sobra. Ejemplo, la moda del 1, 2, 4, 5, 6, 6, pues el 6, mira, aquí está 2 veces el 6. Pues la moda será 6. Visualmente, como se vería una gráfica, unimodal, una moda, una sola jorobita, bimodal, 2 jorobitas. En estadística no necesitas que sean de igual altura, sino las que más tengan mayor nivel, mayor frecuencia. Y hasta multimodal ya entraría uno a establecer un comportamiento mucho más que traer una actividad más. Entonces, es una manera de interpretar gráficos, de poder establecer hacia dónde se pueden estar concentrando los datos, hacia dónde se están tendiendo a agrupar los valores, y sobre ese agrupamiento usted puede entrar a establecer, cuando estemos armando histogramas, diagramas de barras, cuál será la moda que tenga la barrita mal. Entonces, si dice, mire, estamos las ventas de lunes, martes, miércoles, jueves, ¿dónde está la barra más alta? Ya está la moda. Entonces, para esos días debe tener usted mayor inventario y mirar que pueda atenderlos para no quedar en insuficiencia lo mismo. ¿Cómo vamos a relacionar estas 3 medidas?
Viene ahora lo que es la relación entre ellas, que cuando te entreguen las tres medidas, media, mediana y moda, vas a identificar qué tipo de distribución tienen los datos. Esa es la parte que vamos a valorar ahora. La media, mediana y moda nos van a brindar una idea, pues, bien clara de la posición de los parámetros dentro de una distribución de datos. Nos empiezan a ir perfilando ese comportamiento. Por ejemplo, en el caso de que les planteaba de la unión n igual 4, n igual 5, los datos son, bueno, son. El baby de 4 años, había otro de 5, aquí había otro de 5, había alguien de 6 y estaba el dato extremo que es de 70. Entonces, cuando le preguntaron por el promedio, ¿qué fue lo que narraron? Entonces, el promedio de estos 5 valores da 18. Y es decir, si estaba fabricando una pieza, dice, en promedio fabricar esa pieza emplea 18 minutos. Cuando en realidad al interior de ellos vemos que 4 de esas 5 tendremos que son menores a ese 18. Entonces puede distorsionar, hacer una estimación errada, dejar inflado o induce generar unos mayores tiempos de operación, y cuando se lleva a la práctica no va a ser consistente eso que planeaste con lo que estás ejecutando. Profe, y si hubiéramos pedido la mediana, ¿cuál será la mediana acá? El dato que está en la mitad, sería este 5. Es mediana. Igual 5. Y ya puedes interpretar. La media te dice 18. Llega y dice mediana 5. ¿Cómo lo interpretas? Que aproximadamente el 50% de las 5 observaciones tienen valores que son menores a 5 y el otro 50% mayores a 5. Ya empieza usted como a apoyarse de mejor manera con la mediana. Y si le cuelgas la moda, MO, de esos valores, ¿cuál es el que más repite? El 5. Dice, de lo que más hay ahí en ese grupo, sale un puro 5. No tiene nada que ver el 5 de la muestra con el 5. De los 5 observaciones, se repite más veces el número 5. Hay más observaciones con ese valor de 5. La mediana, el 50% son menores a 5, los menores. Y el promedio 18, sospeche que hay algo por ahí como incrustado, un dato extremo que le está sesgando hacia la parte superior. Hay un dato atípico que está por encima de esos otros. Eso es lo que se pretende aquí comparar. Llegar y comparar esa estructura. Ya voy a borrar esto. Ya se lo sabían de memoria. La media tiene el uso más frecuente y sencillo, tales como consumos, promedio de energía, temperatura histórica promedio, personas, número de unidades fabricadas por día, tiempo promedio de producción. La mediana es representativa en poblaciones heterogéneas que representen datos atípicos o extremos, tales como distribución de salarios en estos países, el hambre y los salarios, cómo se distribuye, peso medio. La mañana de noticias estaban hablando los que están actualmente en el gobierno, diciendo vamos a cambiar esto, porque es que, y si están metidos en el gobierno, ¿por qué no lo han hecho? Es lo que uno dice, la ironía. Y a veces más de la mitad de la población empieza a creer. Llevan como no sé cuántos años en el gobierno y dice, ahora sí vamos a hacer esto, es que esto no está así. Y ellos han estado metidos en el gobierno durante todo el tiempo y no lo han cambiado. Sí lo van a cambiar ahora. Peso medio, distribución de salarios, peso medio, etcétera, dependiendo de las características. La moda literalmente tiene que ver con estar de moda, literalmente lo que significa a lo que más se lleva, tal como número de individuos por casa en un barrio, cantidad de usuarios de ciertos equipos de celulares, por ejemplo, los que están conectados, vía virtual, el poder decir, bueno, ¿qué equipo, con qué equipo, cuál es el equipo de moda para tomar sus clases? Cuando estaban ustedes en la parte virtual del semestre pasado, libre, ¿qué era lo que más utilizaban? Su celular, su PC, su escritorio, su tablet.
cuál era el equipo que más se utilizaba, el móvil o el mecanismo para tomar sus clases. Entonces, la moda, lo que más se utiliza para participar de estas actividades de manera virtual corresponde o al celular o a la portátil. Eso es lo que se entra en narrar ahí en la moda. La relación. Entonces, de esta relación entre media y mínima les va a dar el tipo de distribución. Habrá un ejercicio que le van a decir, mira, hay 40 datos. Y la pregunta, no, solamente una sola pregunta. Determine el tipo de distribución de los datos. No más, profe, no más. Usted se alegra, uy, por ti. Tienes que hallar la media, tienes que hallar la moda, tienes que hallar la mediana y llegar a hacer este análisis. Entonces, la forma de distribución de las observaciones puede variar, causando desviaciones de estas mediciones centrales. Por eso es conveniente el empleo conjunto. ¿Viste con la edad de 18 años? Si solamente la dejabas a nivel de promedio, tu imaginario del comportamiento de los datos era diferente o fue diferente a cuando ya le colgaste la media, la mediana, y le colgaste la moda. Ahí es donde empiezan a valorarse. Entonces, a un grupo de datos le va a hallar la media, la mediana, la moda, el tipo de decisión, varianza, desviación, rango, coeficiente de variación, cuartiles, deciles, percentiles, kurtosis, sesgo, rango, todo eso. Miren, es conveniente el empleo conjunto de la media y la mediana en una población doméstica, o sea, que esté en una población doméstica. Creo que aquí sale ya el resumen de eso. Ahí está. En el capítulo de distribuciones de probabilidad continua van a salir gráficas así, donde pueden estar narradas o justificadas o asociadas o relacionadas a estas tres medidas de resumen. Por ejemplo, media, mediana y moda. Si ven que tienden a ser valores cercanos entre sí, por no decir que son iguales, van a hablar de que es una distribución simétrica. Esta va a ser, para la parte de la estadística de distribución de probabilidad continua, es la distribución normal, la curva de Gauss, la curva campanada, también la distribución T-Student, muestras pequeñas, muy utilizada en su curso 2, y aquí empiezan a introducir ese manejo para hacer esa valoración. Pero, si de la obtención de las tres medidas ves que el promedio, aquí arriba voy a escribirlo, la media X trazo, resulta mayor que la mediana y mayor que la moda, o la moda resulta ser la menor, no me gustó esa moda, voy a poner la bolita allá, que más por esto, de MO. El punterito, ¿dónde está el punterito que comí un bol anoche? La moda. Si resulta el promedio, no me preocupe, la media le gana en valor a la mediana, y a la moda lo van a recordar como una distribución asimétrica a la derecha o de sesgo positivo o sesgada a la derecha. Realmente uno dice, colóquelo así como tipo de sangre, A positivo. Respuesta para juicio, para parcial. Tipo de distribución, coloca A positivo. No es tipo de sangre, sino la A de asimétrica y el positivo a la derecha. ¿Quién le marca el sesgo? El promedio. El sesgo lo va a marcar es la colita. A veces dicen, profe, es la jorobita. Y yo, no. Lo marca es la colita. Hacia dónde quedó el extremo. Además, lo marca el promedio. Si el promedio se fue para la derecha, diga que está sesgada la distribución de los datos hacia valores altos. Hay un valor extremo atípico que jalona, arrastra el promedio y lo saca como esa zona de medida de tendencia central cercana a la moda, a la mediana, que sería aquí como esta simétrica. Ya quedó demostrado que cuando llega al dato extremo, el promedio se va hacia la derecha, sea que sea mayor, que sea menor. Entonces el sesgo está aquí en este punto, de la derecha. Ese tipo de gráfica, ese tipo de distribución, es la que se llama un chi cuadrado. Es también la distribución Fisher, la F de Stenedorf. Algunas gráficas de
puede ser una distribución exponencial, en las cuales los carros antiguos mecánicos tuvimos o que tuvieron nuestros padres o abuelos, se refrigeran con un ventilador. Entonces empieza a andar el carro, entonces la temperatura aquí va subiendo, llegó al máximo. Es el momento en que se activa el ventilador y empieza a enfriar, pues cae para allí. Utilizada también en partes de sistemas automatizados de control para reflejar comportamientos de esa naturaleza, ¿no? El caso de la pandemia, el COVID o los picos, empiezan a subir los casos positivos, llegan a un punto máximo y luego van cayendo. Y en la medida que empiezan a aparecer aquí otras cepas, van generando aquí otro ciclo, llega un máximo y va cayendo. Y así no la podemos pasar durante muchos años con esa sensación. Son asimétricas, se concentran en un punto focal, en un máximo de casos positivos o de pacientes contagiados o de defunciones, y luego empieza a caer. Lo que llaman también un ciclo de vida del producto. También se puede modelar con esta estructura. El ciclo de vida del producto, un ojito en blanco, un ojito en blanco. Ya me regreso para allá, y aquí me sigue. Ya me regreso. Me ocurrió compartirle eso de una vez. El ciclo de vida del producto tiene este comportamiento. Así que simétrico, puede ser asimétrico. Aquí llevas el tiempo de permanencia del producto en el mercado y aquí pensemos en las ventas que genera el producto. Los ingresos. Entonces, generalmente se hablan de 4 fases. Es un tipo de distribución. Aquí el rojito. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Esta sería la 1. Vamos a colocarlo aquí la 2, la fase 3 y la fase 4. Por ejemplo, que una Betamax, ¿sí? Usted no había nacido cuando el cultor de video fue la versión beta. Entonces entró al mercado el producto, va creciendo, se va socializando, llega a un fase 3 de madurez, el máximo de las ventas. Y ya empieza entonces a desaparecer porque se satura el mercado, entonces las ventas caen. Y van cayendo porque ustedes como fabricantes pueden ir rediseñando el producto en función de darle mejoramiento continuo, de solucionar los problemas. ¿Vieron el aviso a la entrada? Ahora sí, ¿quién dice? ¿Ya vieron el aviso? ¿Qué dice? Nuestro hábito es que... Síguela. Lo voy a preguntar. ¿Cómo? Eso es esto, ¿ve? Procesos de mejoramiento continuo. Llegas a la fábrica y empiezas a mirar cómo lo hacen y el tiempo se va. Entonces llega un máximo de las ventas y empieza a caer la fase 4 de declinación. Pero ustedes siguen investigando, haciendo procesos de mejoramiento continuo, dándole lo que el cliente no le gustó de su producto y entonces empieza aquí a introducir el nuevo producto y van teniendo este ciclo. Un reproductor de esto fue la versión beta. Después salió el VHS, reproductores de video. Llega a su máximo nivel, cae, por aquí poner otro color. Se introduce otro producto al mercado. Antes que desaparezca, ya viene investigación y desarrollo, puede tener una mayor demanda o tiempos más cortos, y así se puede pasar. Pero ya ahorita van que estuvo el DVD, luego apareció Blu-ray, luego van tramas. Cojan un televisor de la época pasada, cojan un celular. Obviamente cuando usted no había nacido nos tocaban los celulares así grandes, panelas completas. El negocio era que todo el mundo tuviera un celular para luego, todo el mundo tiene un celular, entonces el negocio es vender tiempo a la promociones. Estas curvas son las que representan el pico máximo para acá. Y la pandemia puede estar ahí, mire, periodos o operaciones son asimétricas, positivas o pueden tomar diferentes comportamientos, pero está muy narrado en función de esa distribución. Entonces, aquí podría uno decirse un gráfico que modele toda esta estructura, pensaría algo así. Puede tener ciclo de vida del producto y ven que el producto no ha desaparecido. Hoy me tocó tomar
emulsión de Scott, de la clásica esa. Ustedes toman ya con sabor a fresa, chocolate, ¿cierto? Ya mejoró el producto. La cola granulada JGB, la granulada, una granulada más gruesa que viene ya afinada y todos los sabores. Eso se llama mejoramientos continuos, famoso Kaizen, mismo Kanban, muestra ahí. Entonces son gráficas que van a tener comportamiento y distribución en función de esas características. Y pueden estar muy narradas o por este camino o por este, van a depender. Si se enfrentan a que la media, mire, la media X trazo es menor que la mediana, la media se le fue por la izquierda y esta a su vez es menor que la moda, van a asociar una distribución asimétrica hacia la izquierda. Lo que ustedes tienen que preocuparse en decir, averíguate dónde cayó el promedio. Si el promedio fue menor que los otros, por la izquierda, asimétrica negativa. Puedes colgarle a menos. Si el promedio superó a esas otras dos medidas, asimétrica positiva o sesgada a la derecha. Y esto también tiene modelos de operaciones, una distribución Poisson, una distribución binomial, en sus gráficas cuando estemos valorando. Ese es el origen, pero todas tendrán una representación de promedio, de medianas y de modas, de flujo de lo que pueden ser esas condiciones o esas características para esos casos. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Entonces, cuando se habla de asimetría o sesgo, por ejemplo, mira, aquí tenemos esta que está como bien centradita, 50% a la izquierda, 50% a la derecha, la mediana. Esta tiene como un sesgo concentrado acá. Tenemos aquí una colita extrema, asimétrica positiva a la cola. Esta tiende, mire, lo quiere ver, está como concentrada la mediana. Y aquí la mediana tiene un sesgo. La mediana siempre, su nombre es, la mediana siempre tiende a focalizarse entre la moda y la media. A veces sale brincona, sale y se sale de eso y se aparece por allá atravesada por otro lado. Uno se dice, profe, aquí no me está cuadrando lo que dice la mediana, me quedó por debajo, por encima de la moda. Entonces está como... Claro, ahí se le van a colgar entonces otros elementos. Entonces, esos elementos de asimetría o sesgo, donde se concentran los datos, es simétrica si la mitad de la izquierda de su distribución es la imagen especular de la otra mitad, 50-50. En las distribuciones simétricas, media y mediana coinciden. Más que decir coinciden, pueden ser similares. Si solo hay una moda también. Por eso se habla que la simetría está en función de valores bien próximos entre esas tres medidas tendencias centrales. La simetría es positiva o negativa en función de a qué lado se encuentra la cola de la distribución. Y asocie la cola de distribución con el posicionamiento del promedio. La media tiende a desplazarse hacia los valores extremos, las colas. Y las discrepancias entre las medidas de centralización son indicación de asimetría. Por eso en el ejercicio de los cinco valores, el 4, el 5, el 5 y el 6 y el 70, les daba una asimétrica positiva. Recuerdan que el promedio notó 18, la mediana 5 y la moda 5. Si eliminan el dato extremo, entonces se quedó con 4, se quedó con el 6, se quedó con el 5. Espera, lo ordeno acá para que no nos confundamos. Y cerramos ella. Ese era el objetivo de hoy, compartir ya los escenarios. Quiero dejarles planteado el tema siguiente, que es dispersión. El 4, el 5, el 5. Le quité ya el dato atípico y el 6. Retiramos el dato extremo. Recompongamos acá la media. 6, 10, 15, 20 entre
4, promedio de 5. La mediana. Despar los dos datos de la mitad, le sacamos el promedio 5 más 5, 10, y entonces la mediana es 5. Y la moda, que más repite el 5, entonces moda 5. Mire, las tres medidas le dieron la misma, una distribución simétrica. Pero el tener que las tres medidas de tendencia central son similares, le está asegurando, o cómo detectamos si coincide que todos los valores son exactamente al 5, si la media es 5, si la mediana es 5 y la moda 5, ¿se puede concluir que todos los valores son exactamente al número 5? No, profe, ahí lo estamos viendo, mire, 4, 5, 5 y 6, sí, pero si se voy a tapar yo aquí con la mano. Si lo ocultamos, mire, se encontró una distribución de datos de la media 5, moda 5, 5. ¿Cómo averiguamos que son iguales? Es decir, los valores pues, son diferentes. No deje de venir dentro de 46 horas y 45, 15 minutos, digo yo. Porque vamos a trabajar medidas de dispersión. ¿Qué va a descubrir si los valores que promedio es 5, mediana 5 y moda 5 son todos los mismos? Si las medidas de dispersión son 0, que no hay variabilidad. Entonces, si la desviación estándar, la varianza, el rango, todo eso son igual a 0, significa que todos son los mismos valores. Pero si les da diferente valor, esta medida de dispersión dice, vea, allá hay datos diferentes entre sí, pero que se resumen las tres medidas de función de tendencia central. Ok, ¿alguna pregunta, comentario, aporte? Listo, vamos ahí para ver los otros videos. Bueno, apreciadas y apreciados, muchas gracias por su atención y participación. ¿Alguna pregunta? ¿Están conectados? ¿Quedó claro? ¿Alguna objeción o aclaración? No, señor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Suspendo aquí la opción.